Muy bien, sean todos bienvenidos a esta cuarta ponencia de esta clase denominada El Credo de los Apóstoles. Por la gracia y misericordia del Señor, hoy tenemos esta oportunidad nuevamente de compartir juntos, aprendiendo un poco de lo que el Señor nos ha permitido alcanzar hasta este tiempo en su providencia y para edificación de nuestras almas, pero también para capacitarnos para servir mejor. Decía el Señor Jesucristo que no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir. Y en ese mismo espíritu queremos capacitarnos para poder servir mejor a la iglesia de Cristo, para poder servir mejor también a nuestro prójimo y de esa manera mostrar lo que el Señor también ha hecho en nuestras vidas, ser sal y luz para la gloria de nuestro Dios Trino. En este día vemos un poco ya lo que es el Espíritu Santo. En nuestro credo de los apóstoles recordamos que nuestra fe es apostólica, que eso significa que los apóstoles recibieron una enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo, una comisión, una capacitación, y ellos habían de pasar esas enseñanzas a las siguientes generaciones. Y eso es lo que hemos recibido a través de la historia. Vemos cómo el Señor verdaderamente fue fiel a su palabra cuando dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Y aquí este credo, en forma resumida, nos muestra los elementos esenciales de una fe ortodoxa. Eso significa sana doctrina. Cuando una iglesia es ortodoxa, significa que es de sana doctrina. Significa que no tiene una doctrina diluida, una doctrina pervertida, sino que es verdaderamente el legado de aquello que los apóstoles recibieron de Cristo, es decir, una doctrina cristocéntrica. Nos ayuda bastante para poder diferenciar un poco de las demás corrientes que tenemos también hoy en nuestro tiempo sobre personas que niegan la divinidad de nuestro Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Existe eso hasta hoy en día, personas que no creen que el Espíritu Santo sea verdaderamente Dios, que sea una persona, y eso vamos a abordar un poco hoy de manera a poder también eh, establecer relaciones, o mejor dicho, conversaciones evangelísticas con personas que sostienen este tipo de doctrinas en compasión, en amor. Queremos tener con ellos charlas que puedan ser de bendición para sus vidas, sacarles del lazo del diablo, porque el negar la divinidad de la tercera persona de la Trinidad, es decir, la del Espíritu Santo, es herejía. Herejía es una doctrina que lleva fuera de lo que es la ortodoxia o la sana doctrina, es pervertir lo que el Señor Jesucristo ha dejado como legado para su amada iglesia. Y solamente la sana doctrina es aquella que edifica, fortalece, bendice, consuela y también capacita para expandir el reino de Dios. Bueno, nuestro credo entonces nos habla del Espíritu Santo en dos secciones. Nos dice en la primera parte que fue concebido del Espíritu Santo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla entonces de que el Espíritu Santo estuvo involucrado en la concepción de que el Espíritu Santo estuvo involucrado en la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Y también en la parte segunda, ahí abajito dice, creo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Si bien, como aprendimos un poco en el video, tal vez en algunos escritos no aparece creo en cada párrafo y aparece solamente la palabra y eso significa que fueron uniéndose de la misma forma. Es correcto decir de que el credo de los apóstoles declara creer en el Espíritu Santo en sus partes correspondientes que vemos aquí. Ahora, en esta cuarta ponencia vamos a estudiar rápidamente lo que es la divinidad de nuestro Señor, o mejor dicho, sí, del Espíritu Santo, su personalidad y también su obra. Como tenemos aquí al margen, hablando de su divinidad, veremos un poco cómo presenta esto el credo de los apóstoles, la estructura, qué es lo que dice de Jesús también el Espíritu Santo, porque cuando vamos a hablar ahora del Espíritu Santo está relacionado con la persona del Señor Jesús, la base bíblica, los nombres, los atributos, la obra del Espíritu Santo, la fórmula trinitaria que aparece también en el credo de los apóstoles. Y en la segunda parte veremos un poco ya la personalidad, que el Espíritu Santo es una persona
No una fuerza, no un poder, no una mera energía, no un positivismo, no. Es una persona y vamos a ver sus atributos o características. Vamos a ver también cómo se le diferencia del Padre y del Hijo. También vamos a ver la relación que tienen en medio de la Trinidad. Y finalmente vamos a abordar un poco la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sigue activo, de hecho que es la persona de la Trinidad que sigue más activo en este tiempo, en esta dispensación del nuevo pacto, porque el Señor Jesucristo comisionó o envió al Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro guía, nuestra guía, digo bien. Así que vemos un poco en su obra el poder creativo, vemos también cómo nos ayuda con la santificación, vamos a ver también la obra del Espíritu Santo dentro de lo que es la revelación de las escrituras, del mundo, como también nos guía dentro nuestro para tomar decisiones, vivir una vida santa. Así que, sin más preámbulos, pasemos ya a la primera parte, la divinidad. Cuando hablamos de la divinidad de nuestro Santo Espíritu o el Espíritu Santo del Señor que mora en cada creyente, entiéndase creyente por aquella persona que se ha arrepentido de sus pecados y confiado en el Evangelio, como dice Marcos 1:15, nuestro Señor Jesucristo. Ya en el amanecer de su ministerio decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y todo aquel que hoy se arrepiente de sus pecados, y pecado es la transgresión de la ley, la falta de conformidad a la perfecta voluntad de Dios. El no hacer lo bueno también es pecado. El transgredir los 10 mandamientos, sea de manera explícita o implícita, también es pecado. ¿A qué me refiero con eso? El mandamiento, por ejemplo, que dice no robarás, es el mandamiento explícito de no robar, pero implícitamente al no robar nos está pidiendo que trabajemos, que ganemos el fruto de nuestro sustento diariamente de manera decente y honrada para bendecir también a otras personas que están pasando necesidad. Y si no hacemos esto, estamos en pecado. Pues bien, el Espíritu Santo, quien es divino, también trae convicción de pecado, de juicio y de justicia, como dice su santa palabra. Vemos aquí que en nuestro credo de los apóstoles, eh, la divinidad del Espíritu Santo se ve claramente en esta primera parte. ¿Qué dice el credo de los apóstoles? Cuando vemos la estructura del credo de los apóstoles, vemos que está dividido en 3 partes, por eso que es trinitario. La estructura del credo de los apóstoles es trinitario, de ahí que es la primera cosa que estamos estudiando en este curso de seminario. Queremos afirmar esto que es esencial, la Trinidad, un Dios en 3 personas. Y este credo de los apóstoles es bastante útil, histórico, beneficioso para cada uno de nosotros, para entender eh, cómo Dios Padre, Jesucristo, Dios encarnado, y la persona y divinidad del Espíritu Santo están involucrados en esta obra, que son 3 personas, un solo Dios, son coeternos, es decir, cada uno de ellos es eterno, no es que uno de ellos fue creado primero que el otro, no, son coiguales, es decir, de que hay una igualdad en esencia, luego vemos que hay diferentes roles, son coexistentes que existen en sí mismos y no dependen de nadie. Así que vemos esta estructura en nuestro credo de los apóstoles que nos muestra la divinidad, si bien no dice explícitamente el Espíritu Santo es Dios. Al estar en esta estructura llegamos a la inferencia, a la deducción, a la conclusión informada de que presenta en igualdad de condiciones al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios, es divino, es de naturaleza divina. Así que nuestro credo de los apóstoles nos da testimonio de esto. Vemos entonces cómo es trinitario esta estructura, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, una sola esencia, una sola naturaleza de la misma sustancia, pero en diferentes personas, con diferentes personalidades, con diferentes roles. En la Trinidad económica llevan funciones diferentes. Así que eso es lo que entendemos en nuestro credo de los apóstoles. Un hermano de antaño nos decía, el hermano Hipólito, ya un tiempo atrás, nos decía o daba testimonio de cómo los primeros cristianos empezaban incluso a practicar eh, el, el pedir a los candidatos al bautismo que profesen su fe
en este credo de los apóstoles, como dijimos, contiene los elementos esenciales, digo bien, para dar la membresía o admitir dentro del cuerpo de Cristo o la iglesia visible a aquellos que han profesado renunciar al mundo y someterse bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Esta práctica la vemos porque ellos sumergían a las personas 3 veces, mostrando así primero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si bien la Escritura no da explícitamente cómo debe ser el bautismo, ya puede ser por sumersión o inmersión, puede ser por rociamiento o puede ser por derramamiento, cualquiera de las 3 formas es correcta. Así que no podemos llegar a la conclusión de que porque hermanos de esta época, a ver, 170 al 236 después de Cristo, porque ellos practicaron eso si necesariamente era la única forma de hacerlo. De hecho, que al estudiar un poco más la historia de la patrística, vemos que no siempre fue así. De hecho, que hubo bastante libertad en cuanto a la forma de practicar el bautismo, pero ahí no queremos entrar mucho en ese debate. Lo que más nos interesa es que hermanos ya de principio de siglo reconocían que el Espíritu Santo estaba en igualdad de condiciones al bautizar a una persona. Cuando uno bautiza a una persona en un nombre, le está dando también validez a esa cosa o a esa persona, mejor dicho, la persona del Espíritu Santo. Si yo juro por algo que verdaderamente tiene valor. Y en este caso es una profesión de fe en el caso de los adultos, haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como vemos aquí en la imagen. Ahora bien, pasando ya a la concepción de Jesús, el credo de los apóstoles nos dice de que fue concebido del Espíritu Santo. Nuestro credo aquí nos dice de que la concepción de nuestro Señor Jesucristo, como sabemos, fue sobrenatural, no fue realizada de manera natural. Hay religiones como por ejemplo el mormonismo que enseña de que Dios Padre algún tiempo vino y embarazó a la Virgen María de alguna manera, de forma literal. Nosotros no creemos eso, creemos en la concepción inmaculada de la Virgen María, es decir, el Espíritu Santo concibió a nuestro Señor Jesucristo en su vientre. Entonces, esto es lo que dice nuestro credo. Vemos esto en Lucas 1:35. Hermana Catalina, ¿me hace el favor de leer, por favor, Lucas 1:35? Muchas gracias. El, sí. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana. Aquí vemos entonces el rol protagónico del Espíritu Santo mostrando su divinidad. Si el Espíritu Santo no es una persona, ¿cómo llevaría a cabo este milagro? Aquí entonces vemos que vino a ejercer un poder. Se trata a la persona con el pronombre él, el Espíritu Santo. Vino a traer el poder del Altísimo, a ejecutar la obra que que tenía que hacerse, que se había planeado desde la eternidad pasada en el corazón trinitario. Esto se conoce como el Pactus Salutis, el pacto de salvación o el pacto de redención, donde las 3 personas de la Trinidad planearon llevar a cabo la redención. El Padre lo planeó, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo aplicó los beneficios de la ejecución exitosa del plan de redención realizada por nuestro Señor Jesucristo y planeada por Dios el Padre. Aquí vemos entonces la concepción de Cristo muestra la divinidad del Espíritu Santo. Pasando rápidamente, ¿cuál es la base bíblica de la divinidad de del Espíritu Santo? Vemos que vamos a dividir esto en 4 partes. La base bíblica en nombres, atributos, obras y fórmulas. Cuando hablamos de nombres, vemos que en la Biblia aparecen nombres de manera implícita y también de manera explícita. Cuando hablamos de la forma implícita, es decir, no es textualmente o no está textualmente en la Biblia, no dice el Espíritu Santo es Dios, no es explícito, no está ahí escrito a sí mismo, pero al leerlo llegamos a esa conclusión. Al leer las Escrituras vemos de que Dios mismo usa para sí el término santo. Y si Dios usa santo para él mismo, el Espíritu Santo nos lleva ya a acercarnos a comprobar la divinidad del Espíritu Santo. Bueno,
Yo hoy, por ejemplo, después de que me arrepentí y confié en Cristo, el Espíritu Santo obrando en mí, también soy santo y no por eso soy Dios, no por eso soy la cuarta persona de la divinidad o de la deidad. No, 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 no. Así que por más este término nos ayuda o da como un comienzo para que empecemos a ver la base bíblica, que hay ocasiones en que sí. Habla de una santidad externa, habla de una santidad de las criaturas, habla incluso de cosas que son apartadas para un uso santo, pero Dios se reserva este término también santo, santo, santo. Es muy especial para Dios y proviene todo de Él. Lo que viene conectado a Él es santificado. Por ende, el Espíritu Santo que proviene del Padre y del Hijo es santo, es divino en ese sentido. Ahora, en la escritura, en Segunda de Reyes, en Isaías y en Oseas, se le llama el santo a Dios. A Dios aparece esto en el Antiguo Testamento. Y cuando habla de su Santo Espíritu, en Isaías también aparece esto. Y en otro libro que no forma parte de nuestro canon, que no forma parte de nuestra Biblia protestante, pero que sí es un libro, diríamos que históricamente útil, que nos muestra un poco lo que creían estas personas en ese tiempo. Es un libro llamado Sabiduría, también habla del Espíritu Santo, es decir, de la tercera persona de la Trinidad. Eso entonces de manera implícita. Y cuando hablamos ya de la manera explícita, perdón, no, cuando hablamos entonces en un término medio, a veces aparece implícita, a veces aparece explícita, pero a veces en el medio, como vemos aquí en nuestro gráfico, ahí esa imagen amarilla que está ahí en el medio nos indica que a veces no es tan específico, no se puede categorizar como implícito o explícito. ¿Por qué? Porque aparece Espíritu del Señor. Espíritu de Dios, Espíritu del Dios vivo. No dice Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, así que no es explícito, pero sí se acerca un poquito a lo que es implícito también, ¿verdad? Porque si bien no dice santo, solamente dice espíritu, tiene una relación con algo que sí es santo o con alguien que sí es santo, Señor, Dios y Dios vivo. Ahora, también en el también se le llama el Espíritu de Jesús, ya en el Nuevo Testamento, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo. Esto nos está hablando del Espíritu Santo, no nos está hablando de, del alma racional que Cristo tomó para sí cuando se encarnó, nos está hablando de la tercera persona de la divinidad. Cuando vemos esto en el Nuevo Testamento, nos apunta a que hay una conexión especial, única entre Cristo y su Santo Espíritu. El Espíritu del Padre también aparece, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de quien resucitó a Jesús de la muerte, en Romanos 10 dice eso. Entonces vemos que la palabra Espíritu aparece por todas partes y siempre está relacionado con el Padre o con el Hijo de una manera muy especial, de una manera muy relacional, de una manera muy íntima y de una manera profunda que no podemos llegar a explicar completamente con nuestra mente finita. ¿Por qué? Porque es un Dios trino, va más allá de nuestra capacidad limitada y falible de entender a este Dios santo, eterno, inmutable, infinito en bondad, infinito en su ser, en su sabiduría, en su providencia. Este es el Dios que no podemos llegar a comprender completamente, pero que lo creemos por fe porque la Escritura lo declara, porque Él se ha revelado a nosotros y luego veremos cómo. Entonces, Primera de Corintios 2:10, voy a pedirle un poco al hermano Alfredo del Puerto si puede leernos un poco esto, por favor. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Amén. No necesitamos usar ningún otro método para saber qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios quiere. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo reveló su palabra. El Espíritu Santo conoce la mente de Dios porque el Espíritu Santo es Dios. Así que y el Espíritu Santo está con nosotros. Está morando aquí con nosotros, con el verdadero creyente. Así que qué gozo, qué providencia, que yo sé que el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Y yo tengo también, obviamente, mi responsabilidad de no negligenciar este don maravilloso que el Señor me ha otorgado, su Santo Espíritu, su santa morada, su templo morando dentro mío.
Entonces, esto más o menos ya hablando de la forma explícita, perdón, me pasé un poquito ahí. Pasajes que hablan entonces de manera explícita, tenemos aquí Hechos capítulo 5, versículo 3. Hermana Andrea Benítez, ¿me ayuda a leer esto, por favor? Hermana Andrea, parece que no está funcionando ese micrófono, estaba desconectado. Dado. Adelante, hermana. Disculpe, ahora sí. Sí. ¿Por, por qué? ¿Quién de los... Ah, abajo era, acá era. Ananía, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. 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 Entonces, en este pasaje vemos de manera explícita que Pedro llama al Espíritu Santo Dios. Primero le dice que le mentiste al Espíritu Santo y luego clarifica quién es el Espíritu Santo. Dice que es Dios. Creo que alguien levantó la mano. Creo que hay alguna pregunta por ahí. No, yo levanté la mano porque estoy con Alfredo en el mismo móvil. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, hermano? No, estoy siguiendo. Ah, ok, muy bien. Dale, Sí. gracias. Seguimos. Entonces, aquí vemos de manera explícita, entonces, si alguien alguna vez te quiere cuestionar que el Espíritu Santo es verdaderamente Dios o no, este pasaje es muy fácil de recordar. Aquel momento donde Ananías y Zafira, si no me equivoco era el nombre, Ananías y Zafira mintieron a la iglesia, dijeron que vendieron una propiedad por tal monto y trajeron tal monto y no correspondía y vinieron a mentir a la iglesia y por sobre todo a Dios. Así le dijo el apóstol Pedro a ellos y ahí cayeron fulminados ambos, uno después del otro obviamente. En este pasaje vemos entonces lo serio que es mentirle al Espíritu Santo. Así que nunca tomemos a la ligera, hermanos, y me incluyo aquí, por eso no tomemos a la ligera el mentir a Dios o el hacer una mentira e involucrar el nombre de nuestro santo Dios. Esto es algo terrible. Me recuerda a Pedro, justamente Pedro de quien dijo estas palabras. Creo que él lo aprendió muy bien porque cuando negó al Señor 3 veces estaba prácticamente jurando por Dios en ese momento, metiendo a Dios en la ecuación de sus mentiras. Y qué terrible fue eso, pero gracias al Señor que lo restauró después en amor, diciéndole, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Así que si hemos hecho esto, debemos arrepentirnos y confiar solamente en el Señor Jesucristo, y Él restaura esta relación con su Santo Espíritu que mora en nosotros y lo hace en amor. All right. Perdón, seguimos. Base bíblica. Hablamos ya de los nombres, entonces, implícito y explícito. Vamos ya al siguiente, a los atributos. Atributos significa características. ¿Cuáles son las características del Espíritu Santo? Tiene características que nos comunica a nosotros y otras que no, comunicables y no comunicables. Hay cosas que sí podemos recibir y otras que no. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene una mente, tiene una razón y conoce la mente de Dios, así que esto es algo que nosotros también experimentamos. Hemos recibido la facultad de la razón, somos seres racionales, de ahí que somos imagen y semejanza de Dios, no que seamos de la misma naturaleza de Dios o divinos, como creen algunas religiones que si nos portamos bien podemos llegar a ser un Dios con nuestro propio planeta y nuestra propia gente que nos va a adorar. Una locura total. Pero bueno, seguimos. Otra cosa que el Espíritu Santo nos comunica y que compartimos con Él es el amor. Somos seres relacionales, somos seres que compartimos amistad, lealtad, tipos de amor, también amor de conyugal, un amor de amigos, un amor de familia, un amor de amistad, como lo revelan estos pasajes en Gálatas, Efesios, 2 Timoteo y Primera de Juan. Es un atributo comunicable que el Espíritu Santo posee, que también lo recibe del Dios Padre. Es decir, ¿el Espíritu Santo puede experimentar amor? Sí, nos ama. ¿Nosotros podemos experimentar amor? Sí. ¿Podemos amar al Espíritu Santo? Amén. Hagámoslo. La tercera persona de la Trinidad.
Entre las características que no pueden ser comunicadas a nosotros o transferibles, a eso se refiere con comunicables, tenemos la omnisciencia. ¿Qué es eso? Es la inteligencia o el conocimiento o la sabiduría infinita. No podemos saberlo todo. Por más que estudiemos y nos matemos estudiando, jamás vamos a conocerlo todo. Por más de que hagamos test de inteligencia y busquemos superar nuestra inteligencia, nunca llegaremos a este nivel de conocerlo todo. Solamente Dios lo sabe todo. Solamente Dios tiene esta característica y no es transferible a nosotros. De hecho, lo opuesto es verdadero con nosotros. Somos finitos o limitados en nuestra inteligencia, conocimiento y sabiduría. Así que nunca digamos por alguien, esa persona tan inteligente, tiene tanto conocimiento y tan sabio, parece luego que no tiene fin. Bueno, puede decirlo de una manera poética o con hipérbole o exagerando, pero esto no es real. Solamente el Espíritu Santo de Dios tiene esta capacidad, solamente Dios. Otra cosa que no podemos llegar a tener, que el Espíritu Santo no puede transferirnos, o Dios no nos transfiere a nosotros, es su infinito poder. Tenemos poder para hacer algunas cosas, pero no infinito poder. Otra cosa es omnipresente. Obviamente nuestros cuerpos limitados ocupan materia, ocupa espacio, entonces no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Así que hablando corporalmente, ya con las leyes de la física, no podemos ser omnipresente, solamente el Espíritu Santo puede hacerlo eso. Por eso el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que le envíe el Espíritu Santo, quien es omnipresente. Porque perdón, porque nuestro Señor Jesucristo, al haber sido encarnado, ya quedó eh, ya quedó limitado por su humanidad. Él seguirá siendo humano o seguirá teniendo un cuerpo limitado a un lugar, pero su Santo Espíritu no. Él está en todo lugar, al mismo tiempo en todo lugar, es omnipresente y esto no podemos recibirlo nosotros. Ya sé que es una obviedad, pero es importante aclararlo. El Espíritu Santo es eterno, eso lo conocemos nosotros en nuestra experiencia, que morimos y vemos personas morir a nuestro alrededor también. Entonces nuestra propia existencia aquí es limitada, pero sabemos que cuando el Señor venga en la consumación del cielo nuevo y tierra nueva, esto ya no será así, sino que creemos en la vida perdurable, como dice nuestro credo de los apóstoles. Así que cuando hablamos de atributos incomunicables, hemos visto su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia y su eternidad. Todo esto lo posee el Santo Espíritu de Dios, por lo tanto, el Santo Espíritu de Dios es divino, es parte de la Trinidad o la tercera persona de la Trinidad. Aquí vemos entonces que el Espíritu Santo conoce la mente de Dios, como en estos pasajes. En Efesios 1, quiero pedirle a ver un poco. A ver, hermana Antonia Almonte, ¿pudiera usted por favor leerme Efesios 1, capítulo 17? Su micrófono está desactivado, hermana. Ok, creo que hay dificultades técnicas. Hermano Dylan, ¿pudiera usted por favor leernos Efesios capítulo 1, versículo 17? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Hermano Edgar, ¿pudiera usted por favor leer el siguiente versículo, 1 Corintios 2? Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Muchas gracias, hermanos. Entonces aquí vemos que el Espíritu de Dios eh, es de sabiduría, es de revelación, y así como solamente yo sé lo que pasa por mi cabeza, es decir, en mi espíritu, yo sé que lo que pienso, lo que siento, lo que quiero,
De esa misma manera, solo el Espíritu Santo de Dios sabe lo que Dios quiere. Es decir, el Espíritu Santo lo sabe, obviamente Cristo también y el Padre también, pero sabemos que es un Dios en tres personas. Así que si el Espíritu Santo fuera meramente un poder, una energía, una fuerza, no tendría una mente para tener acceso a sabiduría, a revelación. No sería, no, la escritura no hablaría de que el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios. No, sino que es verdaderamente una persona, es decir, tiene una personalidad, una mente. Una característica de una persona es que tiene una mente. Seguimos. Tiene poder. En los pasajes que tenemos aquí enfrente, Samuel, Romanos, Corintios y Tesalonicenses, vemos que el Espíritu Santo muestra poder. Un ejemplo de esto lo tenemos en Génesis 1, versículo del 1 al 3, en el relato de la creación, donde nos dice que el Señor lo creó todo, al principio los cielos y la tierra, todo estaba desordenado, había tinieblas, había faz del abismo, y ahí el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas, es decir, estaba involucrado en el acto creativo, en la creación misma. Así que el Espíritu Santo es eterno, ha estado con las personas de la Trinidad desde la eternidad pasada, no ha sido creado. Estamos viendo la divinidad del Espíritu Santo. Seguimos. El Espíritu Santo es omnipresente, Salmo 139, versículos del 7 al 10, lo que conocemos un poco este versículo. A ver, quiero pedirle a la hermana Floria Agüero si nos puede leer un poco este salmo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Muchas gracias, hermana. Entonces aquí vemos en esta primera parte, en la primera línea, ¿dónde me iré de tu espíritu? Es decir, no podemos escapar porque Él está en todo lugar. Esa es la omnipresencia del Espíritu Santo. Y es eterno. En Hebreos 9:14 nos habla de su eternidad. Y le voy a pedir al hermano Jorge Rivas si puede leernos, por favor, Hebreos 9:14. Sí. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Amén. Entonces aquí el autor de Hebreos, gracias hermano, el autor de Hebreos nos dice que el Espíritu es eterno. Y si es eterno, no fue creado, no es una cosa, no es una fuerza, no es una energía, es divino, es Dios. Y lleva a cabo la obra de una santificación de nuestras conciencias para que podamos servir a Dios, al Dios vivo. Y solamente el Espíritu Santo sabe cómo llevar a cabo esta obra de santificación de manera que agrademos a Dios. Por eso la urgencia de Cristo en enviar a su Santo Espíritu para que podamos vivir vidas agradables al Señor. Ya entonces, terminados sus atributos que hemos visto, omnisciente, omnipresente y los demás que acabamos de estudiar, veamos un poco la obra que dice la palabra de Dios sobre la obra del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, vemos que regenera nuestros espíritus, es decir, pasamos por una regeneración, como cuando la piel, a veces sufrimos un corte y después luego vemos que se vuelve a llenar de piel. Pasa el proceso de la coagulación en la sangre, se cierra la piel, se cierra y hay un nuevo tejido. Entonces, ahí vemos una regeneración. Lo mismo pasa con nosotros y el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Ya no tengo el mismo espíritu que tenía cuando andaba y militaba en el mundo. Así que el Señor ha estado obrando y limpiándome desde que me he arrepentido de mis pecados y confiado solamente en Cristo, y Él ha depositado su Santo Espíritu en mí. De manera que, como aquí en el paso 2 dice, acceso al Padre. Cualquier persona que quiere orar a Dios, no importa que sea muy linda, muy elocuente su oración,
e incluso sincera, si no tiene el Espíritu Santo, si no es llevada por el poder del Espíritu Santo, no pasa el techo. Es un mero parloteo. Si no se ha sometido al señorío de Cristo, porque sabemos que hay que orar en el nombre de Cristo. Es decir, en el nombre de Cristo significa que yo estoy en Cristo, que mis oraciones están en Cristo, de que estoy reconciliado en Cristo con el Padre, y al estar en esa situación recibo el Espíritu Santo que intercede a favor de mí para cuando yo no sepa cómo orar, pueda orar conforme a su voluntad. Así que tengo acceso al Padre, al Rey, sí, a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo aplica la salvación. Esto vamos a verlo en más detalle después. El Espíritu Santo está también detrás de los milagros. A veces creemos que Jesús, porque era Dios, hacía milagros, pero Jesús recibió la llenura del Espíritu Santo, recibió el bautismo del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de los milagros. Eso vamos a verlo después. Ahora solamente lo vemos a manera de introducción, que esto es lo que hace el Espíritu Santo y demuestra categóricamente que no es una mera fuerza, sino que está llevando a cabo cosas o está desempeñando algo que solamente un ser divino puede hacer. ¿Quién puede hacer milagros sino Dios? ¿Quién puede darte la salvación sino Dios? ¿Quién te puede dar acceso sino Dios? ¿Quién te puede regenerar tu espíritu sino Dios? Y todos estos pasajes apuntan al Espíritu Santo, por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. En ese punto estamos. Y los pasajes que apoyan todo esto que acabamos de decir son Mateo 10, Juan 3, Hechos 1 y Efesios 6. Ahora bien, segunda de Pedro, hermana Muriel, creo haberla visto aquí. ¿Se puede leernos, por favor? Sí. Ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, cuando vemos la Biblia, es un libro sobrenatural. Cuando vemos la Escritura, como personas de diferente trasfondo, de diferente educación, de diferentes contextos, con diferentes profesiones, algunos reyes, otros pastores, otros pescadores, otros abogados, recaudadores de impuestos, gente letrada y no letrada, vemos que la superintendencia del Espíritu Santo ha estado en la palabra de Dios de tal manera que no hay contradicción. Hermanos, aunque nosotros aquí, tal vez la mayoría de nosotros somos de la misma iglesia y queremos hablar de un tema tal vez controversial en nuestra época, tal vez no vamos a llegar a un acuerdo 100% y podamos tener diferentes perspectivas o en alguna cosita podemos opinar diferente. ¿Por qué? Porque somos falibles, pero el Espíritu Santo llevando a los hombres de Dios a escribir de manera orgánica, es decir, no utilizando a los autores como títeres, ni tampoco haciendo un dictado totalmente mecánico, como diciendo, dale, Pedro, escribime esto palabra por palabra como te estoy diciendo. No, de manera orgánica, usando sus personalidades, su cultura, su preparación, sus vocablos, todo lo que era esa persona en sí, el Espíritu Santo usaba para dejar el mensaje que quería que nosotros tengamos. Sabemos la diferencia a veces que hay entre el español y el guaraní. Y, hermanos, la Biblia está escrita en más de un idioma. Sabemos que los tiempos cambian. Hermanos, la Biblia está escrita en un periodo de más de 1500 años. Hermanos, sabemos que un autor a veces difiere en algunas cositas de otra, incluso entre creyentes. Hermanos, la Biblia tiene un poquito más de 40 autores o alrededor de 40 autores. Es la superintendencia del Espíritu Santo que ha permitido que nuestra Biblia sea infalible, inerrante, suficiente para equipar a todo creyente en conformidad a Cristo. Entonces el Espíritu Santo también es el que nos consuela en medio de nuestros problemas, en nuestras aflicciones. Es también el juez el que trae justicia, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el Espíritu Santo, el cual está revelado en la palabra y es Dios. Hermana Marian Ferreira, si me ayuda, por favor. Yo no tengo voz. Bueno, no importa, hermana, gracias. Hola, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén.
Lo que hablábamos hace rato entonces, cómo Cristo envía su Santo Espíritu para llevar a cabo esta, esta enorme empresa de llevar la voluntad de Dios a nuestras vidas, de poder testificar de lo que Cristo ha hecho, de su obra redentora. Esto es lo que Cristo le decía a sus apóstoles, a sus discípulos. Era terrible para ellos escuchar de que a su Señor, a quien amaban, iba a irse de ellos, pero él decía, es necesario que me vaya. Yo ya no soy omnipresente, prácticamente está diciendo ahí. Él va a estar con ustedes en todo tiempo y va a morar dentro de ustedes y le va a llevar a la mente del Padre, le va a llevar a Cristo, a mí, de una manera literaria estoy hablando aquí, como si fuera que él dijo eso, pero no lo dijo textualmente así, pero sí dijo esto que está aquí en el versículo bíblico. Entonces ya hemos visto la obra del Espíritu Santo. También veremos ahora las fórmulas, cómo la Biblia habla del Espíritu Santo. Aquí vemos, por ejemplo, otra vez este símbolo que habíamos visto que era de la Trinidad económica, que nos habla de cómo se administra, cómo cada persona de la Trinidad tiene un diferente rol, como había dicho anteriormente. El Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica los beneficios de ese plan redentor. Estos pasajes nos llevan entonces también a meditar sobre eso. Romanos, Corintios y Tesalonicenses apuntan a la obra del Espíritu Santo. A ver, quiero pedir un poquito. A ver, Rodrigo Cáceres. Ok. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, no es poca cosa lo que Cristo está haciendo. En este momento, Cristo dio esta gran comisión al, justo al momento donde Él está ascendiendo, el Cristo ascendido, antes de ir a sentarse en el trono en los cielos, ahí en el estado intermedio. Cristo da esta fórmula. La base bíblica es, si vas a ir a discipular, si vas a empezar una obra misionera, tiene que ser con la autoridad, con la rúbrica de quien te envía. ¿Por qué enviarías al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo si acaso ellos tres no tuvieran la misma autoridad, la misma esencia, la misma naturaleza? Así que no tendría sentido decir que el Espíritu, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en este versículo bíblico? ¿Es solamente una fórmula para que suceda la magia? No, es la autoridad. De hecho, que un versículo antes creo que dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, todo derecho, todo poder, yo tengo, decía Cristo, y habla de que esto tiene que realizarse bajo el nombre de quién, de quien corresponde, porque el plan de salvación, el discipulado a las naciones, debe ser llevado a cabo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, un bautismo que no es trinitario no es cristiano. No es cristiano, así de sencillo, no va bajo la autoridad del Espíritu Santo, bajo la autoridad del Hijo y bajo del Padre, no es cristiano. Hay sectas que no lo hacen, que no usan la forma trinitaria. Hay otras que sí, pero sabemos que luego lo niegan con diferentes doctrinas, como que el Espíritu Santo es una fuerza y cosas así, o que el Hijo es un ángel o un ser creado o una divinidad inferior al Padre y cosas así. Pueden decir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en su declaración de fe, en su confesión, niegan la verdadera esencia de la Trinidad. ¿Pueden usar la fórmula? Sí, pueden decirlo. Pero si no lo creen, si no lo confiesan públicamente, no es válido. Así de sencillo. No es algo místico que porque dijiste este nombre ya sos cristiano. Ya tenés un bautismo cristiano. No. Tiene que ser cabal, tenés que ser coherente con lo que decís creer en tu fórmula trinitaria del bautismo. Ok. Segunda de Corintios 13, hermano abogado, si me hace el favor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En esta bendición que solemos escuchar a nuestro pastor decir al final del culto en el día del Señor, gracias hermano abogado, cuando el Señor, cuando Pablo recibe esto del Señor, se despide de los corintios diciendo esta bendición que trinitaria, una bendición que ciertamente despide a los creyentes y lo despide en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué?
Porque es un Dios en tres personas. Esta fórmula, esta estructura, la base bíblica nos muestra que el Espíritu Santo es Dios, sin lugar a dudas. No tiene sentido meter aquí una fuerza, una energía, algo que no es Dios, es el Espíritu Santo. Y esa es nuestra tarea hoy, mostrar que el Espíritu Santo es Dios. Y viene con comisión apostólica, 2 Corintios, escrito por Pablo, el apóstol Pablo, quien vio a Jesús, quien fue instruido por el Señor Jesús 3 años apartado. Así que, y tuvo también la rúbrica y la aprobación de los demás apóstoles. Y participó incluso en concilios con los demás apóstoles. Así que viene de una comisión apostólica. Es una bendición apostólica trinitaria. Este símbolo, entonces, vemos aquí nuevamente lo que aprendimos en la clase pasada. Esto se llama la Trinidad ontológica, es decir, el ser o la naturaleza, que es una sola persona, una sola esencia, una sola naturaleza, una sola esencia, lo que quise decir, no una sola persona, perdón. Bueno, hasta ahí llegamos entonces con lo que respecta a la divinidad. Si hay alguna consulta sobre lo que es la divinidad, el comentario, antes de pasar rápidamente a la personalidad. Ok, no hay dudas entonces. Pasamos entonces a la personalidad. Ahí estaremos viendo rápidamente un poco cómo el Espíritu Santo no solo es divino, de la misma esencia, sino que también tiene su propia personalidad. Y cuando hablamos de personalidad, estamos diciendo que el viento no tiene personalidad, la electricidad no tiene personalidad, pero una persona sí tiene atributos que muestran que es una persona. Y a eso queremos referirnos con personalidad. No es que vamos a hacerle un test de personalidad al Espíritu Santo a ver si es colérico o algo así. No, vamos a mirar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de personalidad. Entonces, ya entrando en este tema, la personalidad del Espíritu Santo nos muestra de que sí, Él es Dios en la misma naturaleza, la tercera persona de la Trinidad. Así que a eso queremos llegar. Cuando hablamos de personalidad, veremos sus atributos, es decir, sus características que lo hacen una persona, la distinción entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, mostrando que el Espíritu Santo no es la misma cosa que el Padre y el Espíritu Santo no es la misma personalidad. Y veremos la relación que tiene el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo, porque hay gente que cree que a veces es un Dios que se muestra en diferentes máscaras, que a veces parece que viene como Padre, a veces viene como Hijo y a veces como viene como Espíritu Santo, que es solamente en tres modos o en tres caretas. Así que esto no es así y vamos a verlo eso después en la relación y en la distinción. Cuando hablamos de atributos, vemos que el Espíritu Santo tiene una voluntad. Él quiere hacer algo. Tiene una voluntad. 1 Corintios 12 nos habla esto, que dice que hace estas cosas el Espíritu Santo repartiendo a cada uno como Él quiere. Ahí está la palabra clave. Quiere, tiene una voluntad. Una fuerza no tiene voluntad. Simplemente es ejecutada por otro ejecutor. No tiene, cuando yo disparo un arma, la bala no es que quiere irse junto a vos. No, se está yendo porque yo lo he ejecutado. Entonces, la mera ejecución de tirar una bala no muestra que la bala tiene voluntad. No, no es así. Bueno, entonces eso en cuanto a la voluntad del Espíritu Santo nos muestra que es una persona. El Espíritu Santo tiene inteligencia. En 1 Corintios 2, del 10 al 12, nos muestra que el Espíritu Santo, nadie conoce las cosas de Dios, sino solamente Él. Él es el que posee la inteligencia absoluta que es de la mente de Dios. Nadie más, solo el Espíritu Santo, nadie más fuera de la deidad, a eso me refiero. Ningún ángel, ninguna criatura, ni el mismo demonio conoce todos los pensamientos de Dios, solamente el Espíritu Santo. Romanos 8 nos dice que Él tiene su propia mente, el Espíritu Santo tiene su propia mente, que escudriña los corazones y muestra e intercede por los santos. Él tiene una propia mente, Él hace esta obra, Él tiene sabiduría y conocimiento, tiene palabra de sabiduría y conocimiento. Quiero sabiduría, quiero conocimiento. Pida al Espíritu Santo, relaciónese con la tercera persona de la Trinidad que le va a llevar a los pensamientos de Dios. Por eso que es tan importante esto. A veces creemos que el tener una relación con el Espíritu Santo es solamente
algunas cosas carismáticas que vemos por ahí. Hermanos, la primera y mayor obra del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo, llevarnos a su palabra, llevarnos al corazón de Dios, llevarnos a su voluntad para nuestras vidas, en casos específicos hablando también. El Espíritu Santo no puede ser una mera fuerza porque también cumple el rol de un maestro. Enseña y nos dice lo que tenemos que incluso que decir o hacer en algunos casos. El Espíritu Santo es quien verdaderamente el Padre, aquí dice, a ver un poco, Juan 14:26, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Cristo hablando aquí, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo tiene una mente, enseña, recuerda, capacita. No es una fuerza, es una persona. ¿Es Dios mismo? Sí, pero también muestra características de una persona. También tiene emociones, ¿sí? El Espíritu Santo muestra su amor, Romanos 15:30. El Espíritu Santo también nos llena de gozo, 1 Tesalonicenses 1:6. También el Espíritu Santo puede ser contristado, es decir, sufre un pesar. Así que cuidado de contristar al Espíritu Santo, hermanos. Cuidémonos de no hacer esto, porque no es algo bueno. El Espíritu Santo también tiene una agencia, es decir, una libre voluntad, tiene una independencia u obra de una manera. Por ejemplo, en su agencia, Él da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio ¿de quién? De Cristo, de la obra redentora, de la palabra de Dios infalible, inerrante, suficiente. Él también tiene comunión con nosotros, vive dentro de nosotros, nos capacita para ser santos. El Espíritu Santo habla y ordena, como vemos en estos pasajes, también se relaciona con su pueblo. Vemos en Romanos 8 que dice el Espíritu mismo intercede por nosotros. El apóstol Pablo hablando a los romanos, diciéndole que no sabes cómo orar. Hey, el Espíritu Santo intercede, es nuestro intercesor. Nos muestra la voluntad de Dios por nosotros que somos sus santos. El hermano Spurgeon tenía ya también una interesante acotación sobre el Espíritu Santo que nos ayuda a soportar la debilidad de nuestro cuerpo y en nuestra mente. ¡Wow! Nos ayuda a llevar nuestra cruz. Qué difícil que es el cristianismo. Sí, es imposible el cristianismo sin el Espíritu Santo. Dolores físicos. ¿Cómo puedo enfrentar los dolores físicos? El Espíritu Santo también, cuando viene a mi mente, cuando vienen todos los dolores, el Espíritu Santo me recuerda de que ya no, esto no es lo último. Me da una perspectiva eterna, me da un consuelo de que esto va a pasar, que allá ya no habrá hospital, que en el cielo nuevo y tierra nueva ya tendré un cuerpo glorificado. El Espíritu Santo me trae eso a mi mente y el dolor es más llevadero. La depresión mental, los dolores físicos, el conflicto espiritual o incluso la difamación o la pobreza o la persecución. Todo esto es más llevadero con la ayuda del Espíritu Santo. Así que hemos visto los atributos del Espíritu Santo. Es una persona, es divino. Y es diferente, obviamente, del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre, a tal punto de que vemos que en Juan 16:7 nos dice el Señor Jesucristo: conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, viene a mostrarnos la mente de Cristo. Es distinto. Aquí vemos a las dos personas. No es que no, Cristo no es un mentiroso. Cristo no está diciendo, ok, me voy, pero después voy a venir como el Espíritu, en la forma del Espíritu Santo. Yo verdaderamente soy el Espíritu Santo y después voy a venir, pero ya con otra fachada, con un disfraz. No, aquí vemos una distinción. No está hablando de que otra persona va a venir. Cristo no es mentiroso. En Romanos 8:26 también lo mismo que acabamos de leer, el Espíritu Santo intercede por nosotros, escudriña nuestros corazones, lleva nuestras oraciones al Padre. Entonces también otro hermano de antaño, Agustín, hacía esta hermosa oración a la tercera persona de la divinidad. Si bien la forma ordinaria de orar es al Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo, no hay problema de orar en algunos momentos, obviamente, al Padre, para cosas específicas, entendiendo su rol, su obra, al Hijo también entendiendo su rol, su obra, y al Espíritu Santo también dando gloria y honra con respecto a lo que el Espíritu Santo ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Así que esto es lo que nos decía Agustín tiempo atrás,
Fortaléceme, oh Espíritu Santo, guárdame, decía, para que yo siempre pueda ser santo. Clamemos al Espíritu Santo, pidamos al Señor que su Espíritu Santo nos llene de Él. Así que el Espíritu Santo es diferente al Padre, es diferente al Hijo. El Espíritu Santo es una persona porque también se relaciona. ¿Qué es lo que hacen las personas? Se relacionan entre sí. El Espíritu Santo se relaciona con el Padre, con el Hijo y también con nosotros. Esa relación la vemos en lo que aprendimos en la Trinidad ontológica, su ser naturaleza, y en la Trinidad económica, la manera en cómo administra los roles o las obras que va realizando en el plan redentor. Cuando hablamos de ontológica, este símbolo oral que corresponde, mismo ser, misma naturaleza. Cuando hablamos de económica, hablamos aquí, ven como ahí tiene una perspectiva más horizontal, es decir, que en el plan de redención lleva a cabo roles diferentes. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo. La Iglesia Ortodoxa griega no cree que el Espíritu Santo es enviado por el Hijo. Sí cree que es enviado, perdón, no cree que es enviado por el Padre. Es una controversia histórica que se llama Filoque. Pero bueno, no queremos entrar tanto en eso. Si vieron el video, creo que apareció ese dato ahí. Entonces, el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. Esto es lo que creemos. Si bien nuestro credo de los apóstoles no es tan explícito sobre esto, la Iglesia Ortodoxa griega también cree en el credo de los apóstoles, también se suscribe, también lo promueve, también lo recita, pero tenemos una comprensión diferente en este pequeño aspecto. Ellos creen que solamente una persona es la que envía al Espíritu Santo y no dos, como nosotros creemos. Ahí vemos la Trinidad económica, significa de que por algo le llamamos primera y segunda y tercera persona. El Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. ¿Ok? Pero el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Lucas 11, Juan 14 y Hechos 2 dan testimonio de esto. El Espíritu Santo obedece al Padre y al Hijo, no es que solamente obedece al Hijo, no es que el Espíritu Santo va a decir, no, solamente el Espíritu Santo, solamente el Hijo me envió, así que yo voy a obedecer solamente al Hijo. Bueno, eso no tiene sentido porque el Hijo obedece al Padre y el Hijo hace la voluntad del Padre, así que da lo mismo, pero no debemos expresarnos de esta manera, sino que el Espíritu Santo, hay una armonía perfecta desde la eternidad pasada, así que nuestro Dios no es contradictorio, no es caprichoso, no es malhumorado entre sí mismo, no tiene conflicto de personalidad ninguna. Su voluntad es perfecta, es agradable y es buena dentro de la Trinidad misma. Desde la eternidad pasada, antes que hayamos sido creados, ellos ya existían en perfecto amor, en perfecta sincronía, en perfecta armonía para su gloria eterna. Juan 16, Romanos 8 y 1 Pedro 1 dan testimonio de esto. Bueno, ya terminamos entonces lo que es la personalidad del Espíritu Santo. Aquí vemos sus características, que es diferente y que se relaciona. Así que concluimos de que el Espíritu Santo no es una mera fuerza, una energía, un poder que se lanza. No, es una persona, es divina. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? El micrófono está abierto si quieren consultar o preguntar. Profe, Adelante. repíteme el parte de este que te voy a leer. Dice, hace rato estaba explicando, el Padre planea, Sí, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo, ¿qué era? aplica. Esos son Aplica. los tres verbos. Ah, El padre planea el aplica. plan de redención. El Eh, Hijo lleva a cabo ese plan de redención, es decir, encarnarse, vivir una vida perfecta en obediencia a la voluntad de Dios, morir en la cruz, resucitar y ascender al trono. Eso es lo que ejecuta. Y en ejecuta. Pentecostés, el Cristo ascendido envía desde el trono a su Santo Espíritu para que la iglesia sea capacitada y reciba la aplicación de los beneficios comprados con la victoria de Cristo. Por eso hoy soy salvo en Cristo, soy santo en Cristo, tengo victoria en Cristo, porque el Espíritu Santo está aplicando lo que Cristo compró con su vida perfecta y su sacrificio perfecto. Amén. 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 Gracias, profe. Amén.
Vayamos entonces ahora a la obra del Espíritu Santo. Aquí vemos un poco, ya una pequeña pincelada. Vamos a hablar un poco de su poder creativo. Obviamente, al ser una persona, tener personalidad y también divinidad, se ve su creatividad, se ve su poder, se ve su interacción. Vamos a ver eso en su poder creativo. Vamos a ver también cómo el Espíritu Santo obra en nosotros hoy creyentes y ha obrado a través de la historia, como el Espíritu Santo también imparte gracia y tipos de gracia. Y finalmente vemos al Espíritu Santo obrando también no solo en la palabra de Dios, sino también en la creación en general y también dentro nuestro. Eso es lo que queremos ver un poquito ahora dentro de lo que corresponde a la obra. Arrancamos. En lo que respecta a la obra del Espíritu Santo, nuestro credo de los apóstoles nos dice, creo en el Espíritu Santo. Ok, ok, creo en el Espíritu Santo. Ya ahí nos dice solamente esta parte indica de que hay una fuerte suscripción de que el Espíritu Santo está ahí obrando. Que el Espíritu Santo, cuando yo hablo de que creo en el Espíritu Santo, perdón, aquí, cuando digo que creo en el Espíritu Santo, estoy diciendo que Él está actuando, que es activo. De hecho, que por eso lo envió Cristo, para que trabaje, para que obre en nosotros, no solamente para que nos dé la salvación y luego se siente a no hacer nada. No, al contrario, sigue actuando, sigue intercediendo, sigue guiándonos, sigue trayendo convicción de pecado, sigue mostrándonos sabiduría para vivir una vida que agrade a Dios, sigue obrando incesantemente y es todopoderoso, está en todo lugar y en todo tiempo, es omnipresente, lo sabe todo, sabe cómo capacitarme, sabe lo terco que puedo ser y cómo persuadirme, cómo mostrarme, cómo ir en pos de Cristo. Ese es el Espíritu Santo que cuando yo quiero pecar, a veces no me deja pecar tranquilo. Viene y me molesta y me trae un versículo bíblico a la cabeza o me trae convicción de pecado con algo que yo sé que la Biblia prohíbe, que sé que está mal. Así obra el Espíritu Santo trayendo a colación, trayendo a mi mente lo que su palabra ha revelado, pero también mostrándome sobre qué decisiones debo de tomar sobre mi vida. Obviamente hablamos de una vida en oración, guiada también por el consejo de los líderes que también buscan a su Santo Espíritu para guiar a su pueblo, los líderes quienes son un regalo del Señor para la edificación de la iglesia. Así que dentro de la iglesia de Dios vamos a ver un poco cómo obra el Espíritu Santo ahora. Pero ahora veamos un poco cómo el Espíritu Santo tiene poder creativo. No es que el Espíritu Santo es poder creativo. Tiene poder, es una persona y tiene poder y crea. Vemos entonces que es una habilidad que posee la persona del Espíritu Santo de crear cosas nuevas, de gobernar y de modificar lo que ha sido creado. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando muestra su creatividad o su poder, lo vemos en el mundo natural, lo vemos en los dones espirituales con respecto a la iglesia, lo vemos en la renovación personal de cada creyente, cada individuo dentro de la iglesia creyente. Cuando hablamos un poco de, del mundo natural, vemos como el Espíritu Santo incluso obra en la creación, en la vegetación, cuando uno planta, cuando uno riega, cuando el Espíritu Santo está involucrado, no solamente estuvo involucrado en la creación, sino que sigue obrando a tal punto de que yo pongo una semilla y crece un hermoso árbol que me da fruta, una hermosa flor. Adivinen, o mejor dicho, hagan una deducción. ¿Quién está obrando ahí? El Espíritu Santo, Espíritu Santo. obrando en su poder creativo aún en la creación. Esto lo vemos cuando Adán y Eva también estaban plantando el jardín. Salmos 33 y Job 33 nos habla de esto entonces, como el Señor se ha reservado a su Santo Espíritu, no solamente para que venga a hacernos sentir la famosa piel de gallina, no, el Espíritu Santo está alrededor nuestro, obrando también en su creación, hermanos. Así que, ¿dónde está esto? Salmo 104:30, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aquí está la prueba, hermanos. No es que el profe José Sartorio dijo algo que no tiene base bíblica. Aquí está el Espíritu Santo, está en la creación, está en la tierra, está obrando. Y lo dejó testimonio de sí mismo y de su obra aquí en la santa palabra de Dios.
Seguimos. El Espíritu Santo estuvo también con Moisés cuando golpeó la peña y salió agua de la roca. Sigue obrando en la creación e incluso en manera que no esperaríamos, como sucedió con Moisés. El Espíritu Santo también, a veces de manera extraordinaria, multiplica, como en Primera de Reyes, ahí vemos Eliseo y también como, Elías, como multiplicó lo que la viuda, lo que tenía la viuda que ya prácticamente se estaba por morir y lo último que le quedaba le ofreció al profeta y bueno, conocemos la historia, está en Primera de Reyes 17, el Espíritu Santo oraba también en esa multiplicación milagrosa. El Espíritu Santo también estuvo ahí cuando nuestro Señor Jesucristo alimentó a multitudes de personas con muy pocos recursos, multiplicó, sigue obrando en la creación de manera ordinaria, pero también de manera extraordinaria, como vemos aquí. El Espíritu Santo también obró en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es volver a dar vida a un cuerpo inerte. Recordemos que en la encarnación nuestro Cristo tomó un cuerpo y también un alma racional. Así que su cuerpo fue levantado entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo también obraba a través de Pablo para hacer los milagros que él hizo. Obviamente, esto hablando un poco de sus credenciales como apóstoles, testificando de que él venía comisionado como ministro del nuevo pacto, uno de ellos, para llevar a cabo la comisión específicamente a los gentiles, pero también obviamente ayudó mucho en lo que es controversia con los judíos y demás. Pero bueno, no es que Pablo era un súper creyente y porque él nomás era recontra obediente, no largaba luego el ayuno, la oración, y por eso, por su propia capacidad, su propia moralidad, su propio entrenamiento, decía lo que decía, ¿no? El Espíritu Santo le daba sabiduría, le daba revelación, le daba también poder para llevar a cabo los milagros que testificaban de que él era un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, por ende sus enseñanzas apostólicas. Y también la rúbrica que él da, por ejemplo, a Lucas, su ayudador, también su ayudante también, viene comisionado por Pablo, que tenía milagros del Espíritu Santo. Lucas 1:35 también la misma encarnación, sabemos, como en el pasaje que habíamos leído hace rato, donde la encarnación es un milagro del Espíritu Santo. La concepción del Señor Jesucristo, como reza nuestro credo de los apóstoles, dice, nació de la Virgen María, fue concebido en el vientre de la Virgen María, es decir, de una manera sobrenatural a través del Espíritu Santo. No fue una concepción normal. Entonces, vemos al Espíritu Santo y su poder creativo aún en la tierra. Ciertamente hoy está pasando catástrofes, caos, desastres naturales, pero vemos también que el Espíritu Santo va renovando de a poco, y vemos hermosos paisajes y demos gracias al Espíritu Santo por su obra creativa también en ese. La próxima vez que disfrutemos un hermoso paisaje, de un hermoso fruto, disfrutemos y, ¿por qué no? Oremos al Espíritu Santo en ese tiempo también para tener una comunión íntima con la tercera persona de la Trinidad. No hay pecado en eso, porque es el mismo Dios, pero en tres personas. Amén. Entonces, dones espirituales. Aquí ya entramos un poco en la parte más controversial, pero sí hay cosas esenciales que vamos a aprender. Cuando hablamos de dones, estamos hablando de habilidades de origen sobrenatural que el Espíritu Santo da a individuos con el propósito de edificar a la iglesia. Aquí me quiero quedar un ratito nada más. El Espíritu Santo viene comisionado por el Señor para edificar a su iglesia. El Espíritu Santo no ha abandonado a la iglesia a que use su creatividad, su ingenio. Es decir, el Espíritu Santo capacita, levanta maestros. El Espíritu Santo nos da la oportunidad de recibir estos dones para poder bendecir a la iglesia, para que el reino de Dios sea expandido, y son habilidades que vienen de Él, con el propósito de edificar a la iglesia. Muchas veces vemos a personas jactándose de sus dones o de los dones que dicen tener, para recibir gloria, aplausos, seguidores, etcétera. Esta no es la función de los dones espirituales. Bueno,
Una lista de dones podemos encontrar la lista de los dones, Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. Ahí vemos una lista de dones si queremos entrar en más cosas específicas, pero aquí le voy a mostrar algunos. Sabiduría. ¿Será que la gente que no tiene a Cristo no muestra sabiduría? Sí, es una sabiduría. Hay mucha gente que no ha mostrado verdades, tal vez algunos científicos que niegan a Dios, pero cuyas investigaciones científicas son verdaderas y testadas por el método científico, muestran cierto tipo de sabiduría. Hay sabiduría también común, cosas que por sentido común, por experiencia. Entonces, no solamente eh, el Espíritu Santo da dones, sino también aún el hombre que está muerto en su delito y pecados, aún el hombre que tiene la mente entenebrecida, Efesios 4, Efesios 2 y Efesios 4, aún ellos que son enemigos de Dios, aún ellos que están entregados a una mente reprobada, aún ellos pueden aún mostrar dones naturales, naturales. ¿Por qué? Porque son imagen y semejanza de Dios. La caída del Adán, la caída del Edén y también la propia transgresión de la criatura no ha borrado la imagen y semejanza, no ha borrado los dones naturales que una persona puede llegar a desarrollar. ¿Cuáles son estos dones? El alentar, el animar, el ser generoso, el tener conocimiento general tal vez de las ciencias, de la literatura y de muchas otras cosas más. También los dones para enseñar, para poder servir, para poder tener un liderazgo, para también tener misericordia a otras personas. Todas estas cosas lo vemos incluso en personas que no son creyentes. Así que no son necesariamente dones sobrenaturales, sino que lo vemos de manera natural aún en personas que no son creyentes. Ahora bien, cuando yo vengo a Cristo, el Espíritu Santo me capacita con cosas que a lo mejor tenía de manera incipiente o en forma de semillita o que no tenía desarrollado y luego lo lleva a desarrollar de una manera más amplia. Sí, el Espíritu Santo desarrolla. El Espíritu Santo me da cosas que yo no tenía antes. Ahora puedo ser un líder porque tengo el marco del cristianismo bíblico, cristocéntrico, con los valores del reino y puedo ser un líder que disipula a las naciones. Amén. Antes no tenía nada de liderazgo, era una persona tímida que no quería hablar de nada, pero ahora sos valiente para hablar de Cristo, incluso sabiendo que te van a rechazar, se van a burlar de vos y te van a perseguir. Ahora tenés un liderazgo que capacitas a tu familia en una instrucción bíblica con la adoración familiar. Amén. Entonces, cuando hablamos ya entonces de los dones sobrenaturales, aquí estamos hablando ya de cosas que no vienen al hombre natural, el, el dar sanidad, el tener poderes milagrosos, es decir, de obrar milagros, como lo obró Elías, Moisés, Pablo. Entonces, estas son cosas sobrenaturales que solamente el Espíritu da de manera sobrenatural que el hombre común no puede realizar. No es natural, solo el Espíritu Santo lo hace con un propósito y es para edificación de la iglesia. Ahora, a ver un poco, ¿cuál es la conexión entre estos dos? Bueno, por ejemplo, el profetizar, el hablar la palabra de Dios, profetizar, está relacionado de alguna u otra manera con lo natural y lo sobrenatural. Pues yo hablo la palabra de Dios, yo entiendo la palabra de Dios y luego a través del Espíritu Santo puedo llevar esto adelante a cabo. Hablar lenguas o idiomas, también hay una conexión entre algo que el Espíritu Santo me capacita y luego que yo lo llevo a cabo. Interpretar o discernir, todas estas cosas tienen alguna u otra conexión entre lo natural y lo sobrenatural de una manera que no podemos explicarlo completamente. No sabemos qué porcentaje es natural, qué porcentaje es sobrenatural. Sí sabemos que el Señor lo hace o lo hizo para su propia gloria, para su propia honra, para la edificación de la iglesia y sus propósitos redentores. Ahora bien, usted se estará preguntando, ¿será que todos los creyentes creen lo mismo sobre cosas como, a ver, sanidad o poderes milagrosos o el profetizar con respecto a traer los conocimientos sobre eventos futuros desconocidos o en hablar en nuevos idiomas o interpretar esos idiomas
o el tener un discernimiento de espíritu. ¿Cómo será que se da esto? Bueno, hay diferentes posturas. Está primeramente la postura cesacionista, que viene de la palabra cesar, es decir, que ha parado, ya no se manifiesta de una manera continua hoy en la iglesia de hoy, sino que cumplió su función en la era apostólica, o al menos hasta que el canon de la Biblia fue cerrado o terminado. Entonces, en esta postura, personas creen de que existen los milagros, sí, pero ya no existen los milagreros. Eso es lo que una postura cree. La otra postura es la opuesta, que es la continuista, que cree que las cosas que están en el Nuevo Testamento eran para seguir ocurriendo el día de hoy de manera ordinaria, es decir, que uno puede pedir el don de sanidad y realizarlo, puede pedir el don de profecía y realizarlo. Son hermanos con diferentes interpretaciones de lo que el texto bíblico enseña. Son posturas discrepantes y opuestas, pero en medio de esta está también la postura moderada. Hay hermanos que creen que ciertamente ya no existen algunas cosas como apóstoles, que esos dones algunos dones eran solamente para los apóstoles, pero que otros dones sí continúan todavía de manera regular u ordinaria para el día de hoy. ¿Hay discrepancias en medio de hermanos piadosos que aman al Señor? Amén. ¿Quién tiene la razón? Solo el Señor lo sabe. Obviamente, al ser estudiosos de la palabra de Dios, tarde o temprano deberíamos llegar a una postura con respecto a esto, porque afecta la forma en que llevamos nuestro cristianismo, practicamos, etcétera. Ciertamente no es una cuestión no importante, pero tampoco es algo para perder comunión con otros hermanos. Es decir, puedo ir a una congregación donde profesan todo lo que está en el credo de los apóstoles, pero tienen prácticas que yo considero que eran solamente para el primer siglo en la era apostólica o hasta que el canon de la Biblia fue cerrada, pero ellos creen que continúan hoy. Ok, acordemos en desacordar, si así es el caso. Y también ellos, cuando van a visitar mi iglesia, se van a extrañar que nadie esté hablando en lengua, profetizando, haciendo sanidades, y también deberían concluir de manera prudente y balanceada. Mira, estos hermanos tienen una postura diferente. Pues bien, cuando el Señor regrese y nos aclare todas las cosas, veremos quién al final tenía la razón, pero ya el gozo será tanto ahí que no es que vamos a estar diciendo, viste, te dije lo que el don de sanidad estaba vigente. Hermanos, ya cuando Cristo venga estaremos llenos de gozo, estaremos llenos de todo lo que el Señor quiere que sepamos ya para ese tiempo. Pero hoy sí tenemos que sacar nuestras propias conclusiones informadas de un estudio diligente de la palabra de Dios. Bueno, el punto en común que tienen estas diferentes posturas es que el Espíritu Santo sigue dando dones, ya sea que, que el don tenga más parecido a lo natural o a lo sobrenatural. Al final, el Señor sigue capacitando a su iglesia para que estos dones sigan edificando a la iglesia. ¿Okay? Entonces, discrepamos en la naturaleza de los dones, en la vigencia de algunos dones, sí, pero sí sabemos que el Señor capacita con dones, ¿ok? Para que podamos hacer la voluntad de Dios, edificar la iglesia, expandir el reino de Dios. Y estos dones, como dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, los dones que el Señor da es para provecho, es para descubrir, es para desarrollar y es para usar. Usted no sabe cuál es el don que el Señor le ha dado hoy, pídale al Señor, busque. Y cuando lo ha encontrado, desarrolle, busque oportunidades para que eso crezca y utilícelo en la iglesia, utilícelo para la gran comisión, para expandir el reino de Dios. Entonces, ahí vemos cómo el Espíritu Santo muestra su obra en los dones espirituales, edificando su iglesia, pero también en la renovación personal. Y ahí ya vemos algo como el Señor obra en nosotros. Sabemos que Adán y Eva cayeron, sabemos que el pecado entró al mundo, que fuimos contaminados, que tenemos el pecado original, de que nadie busca lo bueno, Romanos 3:11, nadie busca a Dios verdaderamente, de que todos somos idólatras de corazones, mentirosos, porque heredamos el pecado original, pero también porque transgredimos de propia voluntad, como dice Juan 3:19, porque amábamos las tinieblas. Pero cuando viene el Espíritu Santo a aplicar la obra de Cristo, cuando hemos escuchado la predicación del Evangelio y el Espíritu Santo nos ha dado un corazón de carne
ha sacado el corazón de piedra, ¿qué sucede? Somos regenerados, somos hechos nuevas criaturas, nacemos de nuevo. Juan 3, Tito 3 y Primera de Juan 5 dan testimonio de esto. Y también cada uno de nosotros puede decir que yo ya no soy lo que era antes. Si vos me conocías antes, me ibas a decir hijo de Satanás, pero hoy me decís hijo de Dios porque lo que el Señor ha hecho a través de su Santo Espíritu, ha aplicado los beneficios de la salvación comprada por Cristo y cada día me hace parecerme más a Cristo para la gloria del Señor, para la gloria de nuestro Dios Trino. Tito 3:5 nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No es que yo creí porque demasiado bien predicó ese tipo y yo luego como soy un buen tipo también, muy moralista, muy virtuoso, de buena familia. No, fue el Espíritu Santo, un milagro, una regeneración, una cirugía del corazón. Tiró ese corazón de piedra y trajo un corazón de carne que tiene deseos de Dios, hambre de la palabra, hambre de congregarse, hambre de orar, hambre de ir a la vigilia, hambre de servir a sus hermanos, hambre de expandir el reino de Dios, cosa que antes ni queríamos ni hubiésemos querido saber. Esto es lo que vemos. El Espíritu Santo nos ayuda a obedecer al Señor. El Espíritu Santo nos cambia para obedecer al Señor. Antes no podíamos obedecer al Señor completamente, no teníamos esa capacidad. Sí, hay personas que hoy parece que más o menos obedece, pero internamente no. Es una mera fachada, lo hacen por propio beneficio y no, no es así. Solamente el creyente va siendo conforme al Espíritu Santo para vivir una vida santa. El Espíritu Santo nos da este fruto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo esto viene del Santo Espíritu de Dios, hermanos. ¿Cómo nos capacita el Espíritu Santo? Es impresionante para vivir vidas que agraden al Señor. Yo no tengo por qué sentirme totalmente inadecuado. Es decir, yo no tengo por qué quejarme, como ayer decía el pastor, de que los cristianos somos los más privilegiados. Hemos sido llamados e invitados al reino de Dios y hemos sido también capacitados y vestidos con las ropas adecuadas para las bodas del Cordero. Aquí están los valores del reino, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Estos son los valores del reino. Entramos a las bodas del Cordero capacitados por el Espíritu Santo, amados hermanos. Romanos 8:23, también es el Espíritu Santo que está gimiendo dentro nuestro, que nos da la adopción. Antes éramos enemigos de Dios. No solamente, hermanos, recibimos el perdón de nuestros pecados cuando el Espíritu Santo aplicó la victoria de Cristo, la obediencia de Cristo, sino que también nos invita a ser parte de la familia de Dios. Nos da no solamente el sentimiento, sino la convicción firme de que somos parte de la familia de Dios y que también nuestros cuerpos serán redimidos, cambiados, glorificados completamente para la honra y gloria de Dios. Vemos su obra, que Él nos santifica. Cuando hablamos de santificación, nos dice que hace a las personas santas y también hay cosas que pueden ser usadas para ser apartadas para el uso santo. Como vemos en el Antiguo Testamento, pasaban estas cosas. La iglesia, por ejemplo, recibe la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien santifica a la iglesia. La iglesia no es un club social, no es una institución gubernamental, no. Es la obra del Dios vivo y el Espíritu Santo sigue construyendo, sigue santificando, sigue moldeando a su iglesia, sigue protegiéndola de todo ataque. La iglesia sigue vigente por más de que el mundo lo ataca, por más de que se crean leyes en algunos países, incluso donde no es posible tener iglesias y se esconden allá en las catacumbas para reunirse. La iglesia sigue viva, la iglesia es triunfante y militante para la gloria del Señor y el Espíritu Santo está con nosotros. Eso lo testifica 1 Corintios 3. También en nosotros, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. De esto ya habíamos hablado. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba en este lugar especial que era el templo, 2 Crónicas 6:1. Pero ya en el Nuevo vemos como el Espíritu Santo viene
aquí como un templo. El Espíritu Santo santificó a la iglesia como el nuevo templo, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros, hermanos. ¿Somos el templo del Espíritu Santo hoy? Sí. ¿En el Antiguo Testamento había un templo? Sí. ¿Cristo es el templo? Sí. ¿Los cielos es el templo? Sí. Hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros y somos templo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, nos capacita para vivir vidas que le agraden a Dios. Así que aquí nos dice que el Espíritu de nuestro Dios es quien nos santifica y nos justifica, es decir, nos perdona de nuestros pecados, o mejor dicho, aplica la obra de Cristo y ahí somos justificados, recibimos el perdón de Dios. El Espíritu Santo en su obra de gracia muestra la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Lo que se ve a cada persona alrededor del mundo, la paciencia que Dios muestra aún con los incrédulos en toda la humanidad. Aún a pesar de que ellos no tienen fe, ¿qué pasa? El Señor no les permite llegar a un punto donde son totalmente perversos y la sociedad ya no puede progresar. No, el Espíritu Santo aún sigue obrando hoy en la sociedad que prospera, pero que está en contra de Dios. Sí, de alguna u otra manera, esa gracia común sigue obrando. Juan Calvino decía esto, que aún escritores paganos muestran alguna luz de Dios en sus escritos, alguna que otra luz, por más de que estén en un estado caído y degenerado, siguen mostrando. ¿Por qué? Porque toda verdad es verdad de Dios, lo decía Juan Calvino específicamente. Ahora, cuando hablamos de su gracia pactual, ya pasando ya la gracia pactual, sabemos que los miembros del pacto, ¿quiénes son? Todos aquellos que están dentro de la iglesia visible del Señor. La paciencia y beneficio que Dios da a todo aquel que es parte de su pacto, aun si ellos no son verdaderamente creyentes. Acabamos de ver la gracia común. Vemos cómo el Espíritu Santo aún obra en incrédulos en el mundo, no permitiéndoles que sean totalmente perversos. Así es. Vemos también esa gracia dentro de los falsos hermanos, dentro de la iglesia visible. Así es. Hay gente que toda su vida va a pretender ser creyente, pero nunca verdaderamente se ha arrepentido. Hablaba cristianés, se vestía como cristiano, hacía muchas cosas, y era miembro, se bautizó, se fue a la vigilia, oró, pero nunca obró en esa persona un verdadero arrepentimiento. No era un verdadero creyente. Así que aún dentro de la gracia pactual, esas personas tienen un beneficio mayor de aquellas que no están en la iglesia. Sí, al final se van a perder. Sí, son cizaña que entró dentro del granero del Señor y se mezcló con el trigo. Sí, pero al menos es una cizaña mejor que la que estaba fuera de la iglesia. Así que dentro de la gracia pactual, aún personas que profesan ser creyentes y no lo son, reciben privilegios: el ver un bautismo, el participar de la Santa Cena. Aún esas cosas son cosas hermosas y privilegiadas que algunos incrédulos profesando ser creyentes disfrutan. El mismo Israel, hubo toda una generación que no entró a la tierra prometida y ellos tenían la revelación, tenían a los líderes, tenían los 10 mandamientos, tenían muchos más mandamientos para ser un pueblo santo, pero aún ellos no entraron. ¿Fueron más privilegiados que otras naciones alrededor? Sí lo fueron. Así que, pero no aprovecharon por incredulidad. Vemos eso entonces, aún los hijos de Israel no disfrutaron, perdón, de muchas cosas buenas. Tenían la ley, tenían los sacrificios, tenían el templo, tenían los sacerdotes, pero todo esto no les valió porque desaprovecharon y Dios no los miró como hijos ni les reconoció de tal manera por su incredulidad en su corazón. Así que la misma cosa pasa hoy en la iglesia. Hay gente que va en la iglesia hoy, escucha, pero nunca se convierte. Se bautiza, pero verdaderamente nunca fue creyente. Sale a predicar incluso y otros llegan a la salvación de él, pero él nunca fue creyente. Aún pastores están hoy en el infierno, falsos profetas en el infierno que nunca se convirtieron, que hablaron las verdades de Dios, pero nunca la creyeron. Así que eso es la gracia pactual. Finalmente, en la gracia salvadora, ahí ya tenemos una gracia que sí obra salvación, que sí aplica los beneficios de la perfecta vida, muerte, resurrección y ascensión y regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Estos sí reciben una gracia salvadora, no una gracia pactual nada más,
donde le es un privilegio mejor estar adentro de la iglesia que fuera, sino que una gracia que obra en ellos un nuevo corazón y los hace ciudadanos de la iglesia invisible de Dios. Hay gente que profesa la fe, que es parte de la iglesia local y visible, sí. ¿Son ciudadanos del reino de Dios, de la iglesia invisible? No. Nunca fueron nacidos de nuevo. Y Mateo 7:21, ¿recuerdan aquel pasaje terrorífico donde el Señor Jesús le dice a unos cuantos: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí? Estas personas vinieron a Cristo diciendo: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos liberación, no hicimos esto. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No recibieron la gracia salvadora del Espíritu Santo. Así que la gracia salvadora del Espíritu Santo lo vemos aquí rápidamente en este gráfico. Y perdón, hermanos, que se me está pasando la hora, ya estoy terminando. Vienen los méritos de Cristo. La regeneración es aplicada por el Espíritu Santo. Vemos cómo la Escritura testifica de esto, de que obra en nosotros el arrepentimiento. Aún el arrepentimiento no es una obra humana, es un don del Espíritu Santo. El recibir el perdón es un don del Espíritu Santo. El recibir el perdón de nuestros pecados o la justificación delante de la corte o el tribunal de Dios es un don del Espíritu Santo. Nadie puede arrepentirse a menos que el Espíritu Santo le dé un nuevo corazón. Nadie puede. Nadie puede llegar a la salvación a no ser por la obra de la tercera persona de la Trinidad, que es Dios también. Así que el Espíritu Santo está activo en nuestras vidas hoy, sí. Su gracia es personal para con nosotros, sí. Nos ayuda a sentir el perdón de Dios, el gozo, la bondad, la fortaleza. Está activo en nosotros hoy. Fue enviado, mora en nosotros. Hermanos, Dios mora en nosotros. ¿Cómo no puedo perdonar a mi hermano? ¿Cómo no puedo sentir gozo en las cosas del Señor, en hacerlo todo para la gloria de Dios? ¿Cómo no puedo mostrar aún bondad para con mi enemigo si el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Cómo no puedo tener fortaleza para las luchas, las debilidades, las pruebas, si el Espíritu Santo me llena de poder para vivir una vida santa, una vida en contentamiento? Así que, hermanos, esto es lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas, su obra en la gracia y finalmente la obra en la revelación. El Espíritu Santo es aquel que trae la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que trae la verdad. El Espíritu Santo es el que da la sabiduría y la revelación. El Espíritu Santo trae una revelación general dentro de lo que es el mundo natural. Como vimos hace rato, como obra aún en la creación, el Espíritu Santo está obrando, no está inactivo, está obrando. Las cosas invisibles, toda la creación muestra que el Espíritu Santo está activo aquí. Lo vemos en los animales, en las flores, en las plantas. El Espíritu Santo lo sustenta todo, lo sostiene todo para la gloria de Dios. Fue comisionado con esto. Estuvo así desde el principio, desde el Génesis 1. El Espíritu Santo viene en una revelación especial a través de su santa palabra, a través de los mensajeros, a través incluso de la mayor revelación que podemos haber recibido, que es la persona de Cristo. Estuvo en el Antiguo Testamento con la visita de ángeles, con la ley dada, con los ángeles que vinieron, hermanos, con las manifestaciones de la zarza ardiente. El Espíritu Santo ha estado aún con los patriarcas como Abraham. El Espíritu Santo ha venido también en la iglesia a manifestarse, a capacitar a su pueblo para vivir vidas santas. El Espíritu Santo nos dio la encarnación de Cristo, que es la mayor revelación especial de Dios que el mundo no conoce. El Espíritu Santo nos ha dado su santa palabra. También ha levantado hombres para que su palabra sea perfecta, inspirada, infalible, inerrante, suficiente para que la iglesia crezca conforme a la medida que Él lo ha querido, así para expandir el reino de Dios. Eso es lo que nos dice Pedro, de que la profecía no vino porque alguien era muy inteligente, muy sabio. No, el Espíritu Santo traía palabras inspiradas que fueron preservadas para nosotros. Hoy en día, mucha gente murió para que nosotros tengamos nuestra Biblia en la mano hoy, hermanos. Eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo en la revelación especial. Y ya finalmente en la iluminación y guía interna del Espíritu Santo nos da un conocimiento, un entendimiento de lo que Dios quiere que hagamos, que entendamos. Esto es lo que hacemos cuando empezamos el culto y dice el pastor: vamos a orar para que antes del sermón está haciendo una oración de iluminación para que el Espíritu Santo venga y traiga sobre nosotros un entendimiento de su palabra, un entendimiento que nos lleve a entender, nos lleve a una guía
que podamos aplicar, que podamos sentir, de que podamos obrar conforme a la palabra de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en su pueblo. Nos da un espíritu de sabiduría y de revelación. Nos muestra su palabra, como decimos, a veces esa palabra se hizo carne en mí, se hizo rema, a veces se dice. Significa de que vino tan hondo en mí que marcó mi vida este versículo bíblico. Tal vez pueda ser el versículo bíblico que te trajo los pies de Cristo. Bueno, eso hace el Espíritu Santo, hermanos. Revela su palabra, trae a nosotros en la iluminación del Espíritu Santo las verdades santas para nuestra edificación. El Espíritu Santo nos hace vivir rectamente, nos lleva a su palabra para entenderla, para aplicarla y nos guía a orar también. A través del Espíritu Santo oramos para conocer más la mente del Padre. Con esto, hermanos, le pido mil disculpas porque se me pasó la hora, no me di cuenta. Terminamos aquí viendo entonces cómo el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, es una persona, tiene personalidad y está obrando no solamente en mi corazón, en el mundo y en la iglesia también. Con esto, hermanos, doy por terminada la clase y pido perdón nuevamente porque me pasé 12 minutos. Pido perdón por eso. Espero que haya sido de mucha edificación y estaré pasando entonces las tareas en el WhatsApp. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima ya hablando sobre la iglesia.